La pieza que acaban de escuchar ha sido compuesta basándose en la proporción áurea. Orden, equilibrio, naturalidad. Así define Daniel Eagles la sensación que produce escuchar una composición creada según esta proporción. La pieza que he titulado Entropía se divide en dos partes, una que le he titulado Orden y otra Desorden. Y en la de Orden, para encontrar esta idea, he querido utilizar la proporción áurea para situar el clímax de la parte. Este clímax se produce a partir de un crescendo de intensidad y de rítmica, como se puede observar. El clímax siempre es la parte más intensa, más consciente de la obra, y por eso los compositores acostumbran a saber exactamente dónde la ponen. Se podía poner en la mitad, se podía poner en un tercio. En este caso yo lo he puesto en la proporción áurea porque creo que da a la sensación total, al haber terminado la obra, una sensación de naturalidad. Eso ya los compositores desde antiguo lo utilizaban para situar el punto culminante intuitivamente, ya no lo hacían conscientemente. No solo el clímax está situado en un momento determinado. Cada elemento importante de la pieza está en proporción áurea respecto al resto de elementos. Y del mismo modo en que se crea un fractal, se va construyendo la pieza. Todos estos elementos contribuyen a crear una sensación de naturalidad. ¿Pero por qué? El por qué no es consciente, o sea, ¿por qué no nos podemos hacer nosotros la pregunta? Porque no es racional. Entonces, como es una cosa visceral, sentimental, no tiene respuesta. En la pieza titulada Desorden, las notas se ordenan de forma subjetiva, no siguen las leyes de la proporción áurea. El resultado final depende más del intérprete que de las matemáticas. Si el orden nos parecía previsible, ahora el desorden nos mantiene en tensión. La sensación que provoca la primera pieza es una sensación de naturalidad, de inconsciencia, de que la música fluye interiormente sin tener que pensarla. En la segunda, por el contrario, él necesita una escucha mucho más consciente. En realidad yo manipulo al oyente de forma que debe mirarme, debe escucharme. Con la aparición de la fotografía y el cine hace más de 100 años, el hombre por primera vez en su historia puede capturar la realidad tal como es. Cuando los hermanos Lumière filmaron estos planos, estaban también encuadrando la escena, tratando de guardar unas proporciones estéticas. El cine y la fotografía están íntimamente relacionadas con las proporciones.
Las fotografías que hacemos están enmarcadas en un rectángulo de proporciones precisas. La pantalla de nuestro televisor y la proyección en una sala de cine tienen unas dimensiones que no son fruto de la casualidad. ¿Pero tendrán alguna relación con la proporción áurea? El formato fotográfico que conocemos se lo debemos a Oscar Barnack, que lo eligió para fabricar la primera cámara de 35 milímetros, la Leica. El negativo de proporción 3:2 o 24x36 nos ha acompañado desde entonces y tal vez su similitud con la razón áurea sea algo más que una casualidad. La relación 1:5:1 de la foto de 35 milímetros está muy cerca del 1:62 de la proporción divina. Henri Cartier-Bresson, uno de los más importantes fotógrafos del siglo XX, nunca retocó sus fotografías. Estas siempre se presentaban tal y como salían de su Leica, en el formato 3:2. Su formación como pintor fue decisiva a la hora de encuadrar y componer sus imágenes, centrándose en una geometría concreta, la que da el negativo de 35 milímetros. Y así podemos encontrar la proporción áurea en varias de sus instantáneas. Lo sorprendente es que Cartier-Bresson no las creaba como lo hace un pintor, sino que debía encontrarlas en la impredecible vida diaria. El cine surgió del mismo negativo de 35 milímetros, pero cada fotograma era la mitad que en fotografía. Así surgió el formato 1:33:1 o 4/3 en las proyecciones del primer cine y de la mayoría de televisores. Pero con el tiempo, poco a poco, las pantallas de cine se han ido ensanchando. Y en cierta manera es lógico, ya que la situación de nuestros ojos en un plano horizontal hace que tendamos a una visión panorámica de las cosas. Formatos superpanorámicos como el CinemaScope nacieron para resaltar la espectacularidad de las escenas en las grandes salas de cine. Y en los últimos años se ha ido imponiendo el 1:85:1 bajo la influencia de la Academia de Hollywood. Sin embargo, el formato cinematográfico que más se acerca a la razón áurea es el 1:66:1, muy utilizado en el cine europeo de las últimas décadas. La tendencia a crear pantallas panorámicas llegó también a la televisión. Así nació el 16:9 como una fusión del CinemaScope y la antigua pantalla de 4/3. De hecho, si superponemos ambos formatos, vemos que el 16:9 encaja como un paso intermedio entre la pantalla cuadrada y la superpanorámica. El 16:9 sería en el mundo de la televisión el más cercano a la razón áurea. Es un formato de proporciones armoniosas que facilita la emisión de películas en formato panorámico. En redes lo utilizamos recortando la imagen con dos franjas. El 16:9 es un formato de futuro que se consolidará definitivamente con la llegada de la televisión de alta definición.